discípulo. ¿Cierto que sí, hermanos? Pero como tal, esa palabra de discipulado no está en la Biblia, como tampoco lo está la palabra Trinidad, y como tampoco lo están diferentes palabras que tal vez nosotros, por la buena tradición que la Iglesia de Cristo ha venido adquiriendo por los siglos y por los años, nosotros no la encontramos en la palabra de Dios. Pero sabemos que su significado sí está, y eso es lo importante, hermanos, para nosotros. Amén. Es importante para nosotros encontrar, hermanos, por así decirlo, lo que significa la palabra discipulado. Lo que significa, hermanos, un discípulo de Jesús. Amén. Cuando uno analiza esto según la palabra de Dios, uno se llena, hermanos, de motivación. Dígame si no. Amén. Nosotros todos, alguna vez en nuestras vidas, hemos sentido el deseo por servir a Dios. Levante su mano si usted ha sentido ese deseo. Ese deseo por servir al Señor. Y eso, hermanos, es un motivo de orgullo para nuestro Padre Celestial. Porque Él se da cuenta que en las localidades de las iglesias de Cristo anhelamos el tema de ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Un discípulo, hermanos, es sinónimo de aquella persona que acepta la voluntad de Dios y acepta los propósitos de Dios para el propósito o para la tarea a la cual ha sido encomendado. Nosotros, 20 siglos después, seguimos adquiriendo, hermanos, conceptos de la Escritura, seguimos obteniendo la herencia, por así decirlo, el legado que nos dejó el Señor Jesús, cuando le dice a sus discípulos: vayan, prediquen ese precioso evangelio, el que crea, el que creyere, tiempo futuro, hablando Jesús en la gran comisión, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Cuál era el objetivo principal de Jesús, hermanos? Salvar a la humanidad. Pero también el de salvar a la humanidad está conectado con la responsabilidad que Dios, Jesús es Dios, que Cristo le encomendó a sus discípulos. El ir y hacer ¿qué? Discípulos en todas las naciones. Hermanos, el tema de la gran comisión es un tema que nos apasiona a los que nos gusta el evangelismo. ¿Amén? Y por eso, hermanos, el resultado de las iglesias de Cristo, ¿verdad? De personas que vienen a ser parte del reino de Dios. Ese reino el cual Jesucristo mismo anunció. Jesucristo anunció un reino el cual Él mismo iba a establecer el día de Pentecostés. Hay una historia muy hermosa, hermanos, que encontramos en Marcos capítulo 9. Antes de avanzar a estos slides, voy a rogarle a Yulixa, por favor, con Marcos, Evangelio de Marcos. Ahí lo puedes buscar en tu Biblia, Marcos capítulo 9. Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, hermanos, versículos del 33 al 34. Hay una discusión aquí de dos personajes. Y nótese lo que dice la historia. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Adelante, por favor. Marcos 9, del 33 al 34. Vamos a esperar que lo tengan. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputa entre sí, quién había de ser el mayor. Ahí está, gracias, hermana. Fíjense que Jesús, acá hay una gran discusión. Y yo quiero darle un poquito del contexto. El contexto, hermanos, inmediato del texto, nos habla acerca de Jesús. Él es Cristo. Y sabemos que Jesús estaba de gira, por así decirlo. Ya había comenzado su ministerio. Ya había elegido a 12 hombres. Y al elegir a 12 hombres, la meta de Jesús, hermanos, era poblar la tierra. Era poblar la tierra a través del mensaje de la predicación, a través del evangelio de Cristo, a través del establecimiento del reino de Dios. Pero nótese que en esta discusión Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. El contexto de Lucas, por ejemplo, capítulo 22, si alguien lo tiene rápidamente, Lucas 22, 24, y otro que pueda buscar Mateo capítulo 20, versículos 20 al 21. Lucas 22, 24 y Mateo 20 del 20 al 21. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí está. ¿Quién tiene Mateo 20, 21? Gracias, hermano. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo
con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nótese eso, gracias hermano Rodrigo. Nótese eso, hermanos. ¿Quién es el mayor? Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, usted sabe que los 3 evangelios sinópticos, ¿cuáles son? ¿Quién ayuda? Mateo, Marcos, y Lucas. Juan no entra entre los sinópticos. ¿Saben por qué? Porque el evangelio de Juan es un evangelio eminentemente divino, teológico, que habla acerca de la persona de Jesús. En esta historia, hermanos, para poder entender un poco cómo es que funciona el tema del liderazgo de Jesús, cómo es que Jesús nos enseña a nosotros a aprender el tema de ser discípulos. Hay una discusión acá, hermanos, y el evangelio de Mateo es más amplio, el que leyó nuestro hermano Rodrigo, y nos dice que la mujer se llamaba, dice que era la madre de ¿quién? De Zebedeo y de Jacobo. Y de Jacobo, hermanos, que se conoce en la escritura como Santiago, muy probablemente. Probablemente, hermanos, según los evangelios sinópticos, nos hablan de que la madre de estos dos muchachos se llamaba Salomé. Amén, hermanos, se llamaba Salomé. Esta mujer deseaba que los 2 hijos que ella tenía se sentaran, ¿dónde? Uno a la diestra y otro a ¿dónde, hermanos? A su izquierda. ¿Con cuál era el objetivo que esta mujer tenía? Que se sienten en el reino, ¿para qué? Para reinar contigo, hijo. Ese es el deseo que ella tiene, ¿verdad? Leamos el evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, versículos 33 al 34. Y llegó a Capernaum Jesús. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ya usted sabe que son los hijos de Zebedeo. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué, hermanos? El postrero de todos y el servidor de quién? De todos. Déjenme leer este versículo, hermanos, en esta versión. Les cuento que me gusta mucho la palabra de Dios para todos, hermanos, y la Biblia católica, la DHH, la Dios habla hoy, porque tienen algunos versículos que nos aclaran un poco el asunto. Y dice esta versión, después llegaron al pueblo de Capernaum. Cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó a sus seguidores, ¿de qué hablaban ustedes en el camino? Pero ellos se quedaron en silencio porque en el camino estaban discutiendo sobre quién era el más importante. Fíjense lo que estos hombres están pensando. Tienen al maestro frente a frente, tienen al verbo, al Hijo de Dios, pero ellos están preocupados, ¿quién va a ser el primero? Jesús se sentó, reunió a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el número 1. Miren la versión Palabra de Dios para todo, cómo lo traduce. Si alguno quiere ser el número 1, entonces debe ocupar el último lugar y servir a todos. Luego Jesús tomó a un niñito, lo puso frente a ellos y levantándole sus brazos les dijo, el que recibe a uno de estos niñitos en mi nombre, también me recibe a mí. El que me recibe a mí, también recibe al que me envió. Hermanos, miren cómo es importante el tema del liderazgo de Jesús. ¿Sabe cómo lideraba Jesús? Con servicio, hermanos. ¿Sabe cómo Jesús le enseñó a sus apóstoles? Tomando una toalla, colocándola en su cintura, ¿verdad? Allá una noche cuando se sienta con ellos a comer. Y la tradición judía, los rabinos esperaban, hermanos, que siempre hubiera un comensal. ¿Saben qué es un comensal? Un servidor, por así decirlo, un mesero. En tiempos de Jesús, ese mesero o esos comensales, antes de servir los alimentos, ellos ¿qué tenían que hacer? Lavarle los pies a los judíos. Lavarle los pies a los judíos. ¿Saben por qué? Porque cuando el judío se sentaba, hermanos, la mesa estaba en el suelo. Y al sentarse, muy probablemente, si no se lavaban los pies, pues dígame, ¿quién va a poder disfrutar los alimentos con ese olor, verdad? Entonces la tradición judía nos habla de eso. Y Jesús nos enseña a nosotros, hermanos, que verdaderamente el liderazgo que Él ha venido a mostrar es un liderazgo de servicio, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? Amén. Levantemos la mano. Amén. Estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros. En esa conversación que Jesús tiene con los apóstoles, estuve parafraseando un poco los evangelios, llega a Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, tú no me lavarás los pies jamás.
¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavarás los pies, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. No tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dijo, Señor, no solamente los pies, sino también ¿qué? La cabeza y las manos. Entonces, hermanos, estos hombres, y es interesante los tres relatos, los sinópticos, porque nos hablan acerca de cómo ellos estaban pensando, ¿quién va a ser el primero acá? Hermanos, eso pasa mucho, ¿verdad? En las familias también. Eso pasa mucho con los hijos. Ustedes que tienen hijos lo saben. Siempre hay uno que sobresale más que otros, ¿verdad? Siempre hay uno que sobresale. Siempre hay otro que se queda como un poco rezagado, un poco más callado, un poco más introvertido. Por lo demás, siempre hay uno que es extrovertido y siempre quiere tener la ventaja. Por ejemplo, nótese la famosa historia de Esaú y de Jacob. ¿Se acuerdan de esa famosa historia? Entonces, uno se da cuenta, hermanos, que pasa en la familia y que también esto pasa en la sociedad. En la sociedad, el mundo se pregunta y quiere ser siempre ¿qué? Como dice la PDT, la traducción de la PDT, el número 1. Nadie quiere ser el número 2 ni el número 3. Así que la visión que ellos tenían, hermanos, de grandeza personal, los enfrentaba en una constante competencia sobre quién sería verdaderamente el número 1. Y Jesús aprovecha la ocasión. Y Jesús les dice más abajo en el relato de Marcos, por ejemplo, vamos nosotros al Evangelio de Mateo, hermanos. Vamos a Mateo. Al mismo capítulo 20 que leyó nuestro hermano Rodrigo, y leamos lo del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos, los dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Hablando de presidentes, de gobernadores, de diputados, de ministros, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo incluyo. Servicio. Servicio. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Versículo 28, hermano, mire esa expresión, Hijo de Hombre. Daniel nos habla del anciano de días. Apocalipsis habla de Hijo de Hombre, anciano de días. El mismo Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el objetivo principal, hermanos, que yo en esta historia quiero darles a cada uno de ustedes. Pero volviendo al contexto de la parábola, del tema, el ser verdaderamente discípulos, voy a saltar un poco de este texto de Marcos y vamos a ir aquí a las diapositivas, hermanos, que les he traído en esta noche. Jesús pronunció, hermanos, parábolas. Ustedes saben que las estamos viendo los domingos. ¿De qué parábola hablamos el domingo? ¿Quién me ayuda? La parábola de los talentos. Amén, hermanos, estamos conectados. La parábola de los talentos. Jesús habló de estas parábolas, pero bajo un contexto. Vamos al contexto, vamos a Lucas capítulo 15. Rápidamente, hermanos, porque este tiempo, hermanos, no perdona, ¿verdad? Lucas capítulo 15, y miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Más adelante tocaremos el tema de ser verdaderos discípulos. Es un adelanto, ¿verdad? Porque lo vamos a seguir hablando los viernes, cada 15 días. Pero para poder llegar a ser discípulos o discípulos verdaderos, vamos a observar lo que en esta noche, hermanos, la palabra del Señor que sea con cada uno de nosotros. Y el contexto dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a escuchar a Jesús, hermanos? Pecadores y publicanos. ¿Por qué escuchaban a Jesús? Porque tenían comezón de oír, querían saber qué era lo que este hombre hablaba. Porque Jesús hablaba como que tenía ¿qué? Autoridad, ¿verdad? Entonces estos hombres se acercaron. Y el versículo 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían con Jesús? Hablaban de Jesús, murmuraban de Jesús, pensaban cosas equivocadas de nuestro maestro, diciendo, a los pecadores recibe, y con ellos ¿qué? Y con ellos come. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Mostrar un verdadero servicio. Jesús vino, hermanos, como lo leímos ahorita en Mateo, a rescatar lo que está perdido. Amén. Jesús vino a rescatar lo que está perdido. Así que ese es el contexto de esta parábola y de todas las parábolas que las vamos a estar observando los domingos, primero Dios, para poder entender, hermanos, cada parábola. Pero en esta noche, hermanos, el verdadero discipulado, déjenme decirle algo, exige perdón, hermanos, y exige fidelidad a Dios.
Nosotros le somos fieles a los jefes, ¿cierto que sí? Nosotros llegamos temprano, ¿cierto que sí? Nosotros estamos ahí de primeros cuando nosotros queremos ascender en un puesto. Cuando nosotros queremos, ¿verdad?, que el jefe, que el manager pueda ver en nosotros que hay una verdadera vocación, que hay un verdadero compromiso con ese patrón, con ese jefe. Para hablar del discipulado, hermanos, uno necesita entender lo que dice el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer, hermanos, 5 versículos en esta noche. Como esto es una serie, hermanos, déjenme decirles que vamos a continuar hablando de este tema del discipulado hasta que podamos entenderlo, ¿verdad? Y hasta que la iglesia pueda ser equipada, hermanos. Ese es el propósito principal de nosotros los evangelistas, que la iglesia sea equipada con la palabra de Dios, ¿amén? Y que hayan líderes, que hayan hombres capacitados para que lleven ¿qué? Para que lleven esa tarea de anunciar el evangelio a todas las personas. Nótese que eso es lo que dice, por ejemplo, la carta de Efesios. Efesios capítulo 4 habla acerca de que todos necesitamos llegar a ser a un varón perfecto. Y Jesús explica para los santos, para la obra, para el crecimiento. Hermano, ese es el propósito principal del que predica. Es el propósito principal del evangelista. Poder establecer, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Establece ancianos en cada localidad. ¿Por qué es necesario establecer ancianos, hermanos? Para que haya ¿qué? Organización. Para que haya compromiso, para que el trabajo de la iglesia, hermano, sea un trabajo mancomunado, sea un trabajo con una visión y con una meta, tal como la tenemos de City en este año, hermanos. ¿Queremos ser discípulos del Señor, hermanos? Amén, amén y amén, déjenme decirle. Pero Lucas capítulo 17, versículos del 1 en adelante, hermanos, voy a leerlo, la Reina Valera. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Nótese lo que dice Jesús. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Perdonar a otro, hermanos, para poder llegar a ser discípulos. Miren, muchas veces nosotros estamos entusiasmados con ser discípulos, con ser líderes o con capacitar a otros. Muchos de ustedes tienen la capacidad para ministrar a otra persona. Por eso Pablo dice: imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo, lo dice el apóstol Pablo. Y yo quiero encontrar mi Pablo en esta vida, hermanos. Y yo quiero encontrar a muchos Pablos. Y yo quiero encontrar a muchas personas que se parezcan a Jesús. A muchas mujeres como Lidia, como Tabita, ¿verdad? Como muchas otras que daban la vida por el evangelismo, por los siervos de Dios, por la obra del Señor. Es importante que para poder establecer nosotros un discipulado correcto, tal como nuestro Señor Jesús lo desea, uno tiene que primero sanar su corazón. Uno tiene que primero vaciarse, es el término. Cuando usted ve el término de Jesús en Filipenses, que Él vino al mundo y se entregó como uno de nosotros, en el griego es Él se vació a sí mismo, para venir a ser como uno de nosotros. Entonces no podemos adentrarnos en el tema del discipulado o el ser verdaderos discípulos, tal como esos dos hombres estaban preguntándose quién va a ser aquí el primero. Y Jesús les dice: así no es. Para poder llegar a ser el primero, tenemos que ser el siervo de todos. Ese es el principio primordial, hermanos, de Jesús. Dígame si eso no es una enseñanza perfecta, hermanos. Dígame si eso no es lo que verdaderamente el Señor Jesús desea de la iglesia, del pueblo de Dios. Hay personas que siempre están reclamando derechos, que le deben, que todo el mundo tiene que estar rindiéndole como un homenaje. ¿Se han dado cuenta que hay gente así en el mundo, hermanos? En la familia también. Siempre hay personas que están reclamando derechos por la vida y que están diciendo que la vida les debe algo. Y es más, uno tiene que decirse a uno mismo le debe al Señor, es diferente. Le debemos al Señor la vida. Le debemos al Señor el poder traernos a la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre. Acercarnos a ese reino, dotar a la iglesia, como dice el libro de Efesios, y poder, hermanos, entender que nosotros somos deudores a Cristo. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Somos deudores. Somos deudores a la palabra de Dios. Entonces, el ser verdaderos discípulos, dice el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: es imposible, hermanos. Esto es una realidad. Esto es un principio general para la vida del creyente. Usted tiene que entender esto. Yo lo entiendo.
Imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué es tropiezo, hermanos? La palabra griega escandalón, que la tienen ahí, hermanos, era originalmente el nombre de la parte de una trampa en la que se le pone el cebo de ahí. El mismo lazo o trampa, dice este señor del diccionario de Bain, hermanos. Como en Romanos capítulo 11, versículo 9, habla de tropezar. El Evangelio, para los que no creyeron en Jesucristo, ¿qué vino a hacer, hermanos? Vino a ser como una trampa para el que no cree en el Hijo de Dios. Piedra que hace caer, dice Isaías, y tropezadero ¿para qué? Para caer. Porque tropiezan en la palabra de Dios. ¿Quién? El que es inconstante en la palabra de Dios. El que no está, hermanos, cimentado en su mensaje, en su evangelio. El que se deja llevar por corrientes. ¿Se han dado cuenta que hay personas así en la iglesia, hermanos? Yo he visto muchas. Ustedes que han venido de El Salvador, otros de Honduras, de Colombia, ¿verdad? Hemos visto en las iglesias de Cristo personas inconstantes. Y estas personas que son inconstantes no tienen un conocimiento de la doctrina del Señor. Y es más, lo más triste aún, es que han pasado años. Y debiendo ser ya maestros, son todavía niños que necesitan de leche materna. Qué triste esto en las iglesias de Cristo. Y vuelvo y les digo, hermanos, esto está pasando en todas las iglesias del mundo. En todas. Pero ¿saben qué está pasando más en este país? Porque yo recuerdo allá, hermano, cuando fui asignado a la iglesia de Cristo en la Kennedy, en Tegucigalpa. Y después ellos me enviaron hacia la iglesia del Metal, más adentro, no recuerdo, hermano Efraín, el lugar. Y iba uno con los jóvenes, con los muchachos, con esa gran motivación, ¿verdad? El domingo, el sábado, de ir a hablar de Jesús. Claro, tal vez muchos de nosotros estábamos aprendiendo en el camino, pero el deseo estaba. Amén. El deseo está siempre. Necesitamos, hermanos, ser agentes transformadores. Un verdadero discípulo de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, es uno que necesita entender primero, perdonarse. Hermanos, los psicólogos hablan mucho de esto. Creo que las enfermedades número uno en el mundo ahorita es la depresión y las ansiedades. Yo les contaba a ustedes una historia. Creo que me vi un documental, hermanos, en Baxter 2019-2020. Un documental que trajo un profesor, hermanos, que yo quedé, como decimos en Colombia, con la boca abierta, por así decirlo. Nunca había visto un documental tan fascinante, tan interesante acerca del tema de la educación. ¿Sabe cómo se llama? Anótenlo. Un crimen llamado educación. Y véase ese documental. Es un documental educativo. Es un documental que lo hace a uno pensar cuál es la educación y cómo la educación, hermanos, está fracasando en todo Latinoamérica. En todo Latinoamérica. La educación está fracasando porque los jóvenes, los niños, ya no quieren ir a las escuelas, les da pereza estudiar. Les da pereza de un montón de tareas que el profesor les deja, la profesora les deja. Y por ahí hay videos en TikTok, ¿verdad? En redes sociales, niños llorando. Yo no quiero ir a estudiar, mamá, papá. Y le pregunté, ¿por qué? Ese montón de tareas, ¿a qué horas van a hacer las tareas los niños? Si salen a las 4 de la tarde, ¿verdad? ¿A qué horas van a ellos a poder disfrutar de su niñez? Hermanos, ese documental a mí me cambió la perspectiva, me abrió la mente, como oró el hermano, Dios, danos una mente abierta para entender muchos aspectos de la vida secular que los traigo a colación a los principios bíblicos del Señor, que nos ayudan a nosotros a entender verdaderamente. Pero volviendo al tema, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos que es imposible que no vengan tropiezos. Le voy a decir una mala noticia. Vas a tener tropiezo tras tropiezo hasta que adquieras una madurez completa en Cristo. Hermanos, hermanas, personas que nos ven a través de las redes sociales. Cuando uno decide ser creyente, y yo les hablaba a ustedes que hay una diferencia entre ser creyente y en ser ¿qué? Discípulo. ¿Se acuerdan de la vigilia tema? Hay una gran diferencia. Porque hay personas que a lo largo de los años debieron ser maestras también, hermanas. Ser maestras, hablarle a las jovencitas de cómo se deben de vestir. Hablarle a las jovencitas de cómo es que tienen que comportarse en sus casas. Cómo deben de acatar las normas de sus padres. Ese es el trabajo de las ancianas en la iglesia de Cristo, y de los ancianos ni se diga. Pastorearlas el rebaño. Los hermanos que sirven, los que estamos al frente, pastorear el rebaño que verdaderamente necesita atención. Y la gente, hermanos, necesita atención. Por eso Jesús dijo que la mies que era muy grande, hermanos. Y los obreros, gracias, hermanos, los obreros cada vez son menores. ¿Por qué? Porque le huyen al compromiso. No hay compromiso.
No hay compromiso. Entonces, hermanos, en este texto, originalmente nótese la palabra tropiezo según este buen diccionario. Hay diccionarios, hermanos, que nos ilustran palabras del Nuevo Testamento, que nos dan su significado original. Este es el término original que usted lo va a encontrar en el diccionario. La palabra G4625, que habla de ese significado. Hermanos, Jesús dijo en la Dios habla hoy, que es la Iglesia Católica, perdón, la Biblia Católica, y no le tengan miedo a la Biblia Católica, le digo algo. No le tengan miedo a la Biblia Católica. Yo he evangelizado a católicos con la misma Biblia Católica. Muéstrele los textos. Muéstrele Mateo 16, 18, cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y se queda así el católico, wow, esta Biblia yo nunca lo había leído, este texto. Entonces, esta versión, que es católica, no le tengan miedo a las versiones, dice, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá incitaciones al pecado, siempre. Pero hay, hermanos, ese hay que denota. El hermano lo sabe. ¿Qué denota el hay? Hermanos, lo hemos visto en las clases. Juicio, hermanos. ¡Ay! Esto se lee, aquí lo tengo. Esto se lee, hermanos, pero hay. ¿Dónde está? Pero hay. Esto se lee en el libro de Apocalipsis como los ¿qué? Como los ayes. Denota juicio. Pero hay, dice Jesús, de aquel, hablando de una persona. Porque eso es la aplicación en aquel para el pronombre personal de alguien, no de una cosa. Pero aquel que haga pecar a los demás. Pero hay de aquel, una expresión, que haga pecar a los demás. Hermanos, nótese lo que sigue a continuación. En Mateo capítulo 18, versículo 7, hermanos, vamos a analizar la segunda parte del versículo 1, por favor. Estamos en Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 5. ¿Quién tiene Mateo capítulo 18 rápidamente, hermanos? Mateo capítulo 18, versículo 7, por favor. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Gracias, hermana Esther. Mire lo que dice aquí el texto, hermano. Muy parecido a lo que estamos viendo en Lucas capítulo 17, versículo 1. Lo tomé con el objetivo de que leyésemos los sinópticos. Lo que se dice en Marcos 9, lo que se dice en Mateo 28 y lo que estamos leyendo en Lucas 17. Anote esos textos porque son paralelos. Nos ayudan a identificar el tema del verdadero discipulado. Pero lo vamos a seguir desarrollando porque es muy interesante, hermanos. El segundo punto que vemos ahí es el texto de Mateo 18, 7. ¡Ay del mundo! Otro hay, otros ayes. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que nosotros estábamos ¿en qué? En el mundo, pero no somos de qué, no somos del mundo, sino que la iglesia viene a ser ¿qué, hermanos? Una entidad ¿qué? Netamente espiritual para Dios. ¿Amén? Somos una entidad física, claro. La iglesia del Señor está compuesta por hombres, por mujeres, por jóvenes que han decidido seguir a Cristo, bautizarse para el perdón de sus pecados, perseverar hasta la muerte, pero es una entidad espiritual. Amén. Que Dios, hermanos, va a recibir cuando Cristo venga por segunda vez y le entregue esa entidad espiritual al Padre Celestial y diga, Señor, ya cumplí con mi tarea. Eso es, hermano, lo que nosotros estamos esperando. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es la segunda parte, hermanos, del versículo 1 de Lucas capítulo 17. Lucas dice imposible. Mateo dice ay del mundo por los tropiezos. Ay de aquel, por quien viene. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Ya vamos entrando un poco en el tema, hermanos. Dice 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso, ¿qué dice el texto, hermanos? Que entre nosotros haya ¿qué? Disensión. Díganme un sinónimo de disensión, por favor. División. ¿Cuál otro? Partidismo, dicen. Partidismo. ¿Dice qué versión, hermano? Católica. Es que buena versión, la versión católica. Entonces, nótese los significados de disensión. Jesús está diciendo, es preciso que entre vosotros, le está diciendo la iglesia en Corinto, usted sabe el contexto de Corinto. Eran santos de Dios, pero eran hermanos que tenían muchos problemas. Pero Pablo los anima una vez más a los santos que están en la iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Les dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, problemas. Para, que es el propósito,
que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario, hermanos. Es necesario que la iglesia sufra ¿qué? Un sacudón. Porque en el sacudón verdaderamente nos estamos viendo quién es quién. En la pobreza, usted conoce los verdaderos amigos, ¿o no? En la riqueza, ay, vale, hermano, persona, todos queremos estar. En la pobreza, ningunos. Es más, hasta la propia familia muchas veces le dan la espalda a las personas. Nótese estos principios, hermano, que son sumamente importantes. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible. El cristiano tendrá tropiezos. El ministro tendrá tropiezos. La esposa del ministro tendrá tropiezos. Los diáconos, los ancianos pueden tener tropiezos también. Por eso Pablo dice, hermanos, que ninguno de nosotros, ¿verdad?, pueda, digamos, caer en el pecado que otro hermano pueda estar pasando. Es importante que uno siempre esté alerta, como lo vimos en la parábola de David. Estar alerta. Vamos a la tercera parte de Lucas 17, versículo 1. Así que, Romanos 14, 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dice Pablo, ya no nos juzguemos más, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Parte final del versículo 1, más hay de aquel por quien, persona, por quien viene. 1 Corintios capítulo 8, versículos del 11 al 13 está en pantalla. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El contexto aquí en Corintios 8, es el tema de los alimentos. ¿Qué estaba pasando con la iglesia del primer siglo en Corintios? Según este contexto, muchos hermanos judíos le estaban diciendo a los hermanos gentiles que dejaran de comer a diferentes tipos de alimentos, porque para el judío eran alimentos ¿qué? Impuros, como el cerdo. ¿Qué otros alimentos impuros? Los pescados que no tenían escamas y otro tipo de alimentos. Entonces Pablo aprovecha esto y dice: y por el conocimiento tuyo, o sea, del hermano que es fuerte y come de todo, dice Pablo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia. Para algunos hermanos débiles, no podían comer diferentes alimentos. Esos débiles les afectaba lo que el hermano fuerte: yo sí puedo comer de todo porque un ídolo nada es, dice Pablo, ¿verdad? Y un ídolo nada es, hermanos. Pero verdaderamente esto estaba suscitando en la iglesia de Corinto. Nótese esto, hermanos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mas a él de aquel por quien vienen esos tropiezos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré ¿qué? Carne jamás. Hay hermanos de las iglesias de Cristo que he podido yo analizar, ¿verdad? Que tal vez un café, que tal vez un pan antes del servicio, eso es pecado. ¿Cierto que sí? Y hemos visto diferentes circunstancias en la iglesia que se han vuelto tradiciones. Y decía el hermano Selvin, cuando lo estuvimos analizando en el Facebook Live, que predicó en Brooklyn, un hermano con mucha capacidad, hermanos, hablaba acerca de eso, hablaba acerca de las tradiciones. Hay tradiciones que en la iglesia de Cristo son buenas, pero hay tradiciones que no son buenas. Hay tradiciones, como lo digo, que son buenas, pero hay otras tradiciones que no son buenas. Si para mi hermano el café antes del servicio le es pecado y me dice a mí que lo deje de tomar, ¿qué tiene que hacer el hermano fuerte? Déjelo de tomar, porque le está haciendo causa que su hermano, que está débil, que está niño en las escrituras, que le falta el conocimiento, que le falta la madurez doctrinal. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que podemos analizar en estos textos doctrinales y también los podemos aplicar. Hermanos, Lucas capítulo 17, versículo 2. ¿Quién me ayuda, hermanos? Estamos ahí, Lucas 17. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nótese esto, hermanos. Bueno, ejemplos hay demasiados. Ejemplos he visto, hermanos, en las diferentes congregaciones que Dios me ha podido estar, ¿verdad? Ver a otros liderar, ver a otros, uno aprende de eso. Y decía un profesor en Baxter, muchas veces uno aprende de lo que uno no debe de hacer. Porque a uno aprende de otros que hacen, pero uno también aprende de otros que no hacen. Y que uno dice, ¿por qué no lo hizo? Porque tenía una consecuencia negativa.
Entonces, hermanos, está diciendo el versículo 2, mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino. ¿A quién? Según el contexto, hermanos. Al que haga tropezar. Al que haga, gracias hermano, al que haga tropezar a otro. Nótese la imagen, hermanos, y yo creo que lo vamos a ampliar para una segunda parte porque tengo 30 diapositivas, vamos en la 15, no vamos a terminar, ¿verdad? Pero nótese, hermanos, el contexto judío. Miren un burrito ahí. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Ven? Qué bonito el burrito. ¿Qué hay ahí en esa, por así decirlo, en ese molino? Eso es un molino judío, hermanos. Eso es un molino judío. Y en el molino judío, el burro tiene aquí, no sé cómo se le llama acá, ¿el qué, hermano? La carga del buey, ¿cómo se le llama? El yugo. El yugo, gracias, hermano. Gracias, hermano Nelson. El yugo. ¿Qué está haciendo el burro? Arrastrando y dando vueltas. ¿Y qué está sucediendo en el molino? El trigo está siendo molido, hermano. La cebada. Cómo se alimentaban los judíos. Y todo ese contexto judío histórico a mí me encanta, ¿no? Porque lo ilustra a uno. Y lo ubica a uno en el relato. Entonces, la piedra del molino, dice este señor, un comentario del Nuevo Testamento, dice, la piedra de molino de la que habla Jesús es la piedra superior. ¿Qué es lo superior, hermanos? Lo que está arriba. ¿Qué es lo inferior? Lo que está abajo. Entonces, la piedra de arriba, de las dos piedras entre las cuales se muele el grano, la referencia no es a la del molino manual, sino a la piedra mucho más pesada que es movida por un burro. Está hablando de esa piedra, que es la que mueve. No está hablando de esta que sostiene el molino, sino está hablando de esa que está en movimiento. En medio de la piedra superior hay un agujero, a través del cual se puede echar el grano para que sea molido entre las dos piedras. La presencia de este agujero explica la frase, una piedra de molino colgada al cuello. Y de esas expresiones, de esa vida judía, Jesús tomaba muchas expresiones y se las explicaba, hermanos, ¿a quién? A los judíos, a sus discípulos, a sus seguidores. El verdadero discípulo, hermanos, exige perdón y exige fidelidad. Perdonar a otro que se arrepiente después de haber pecado contra uno es importante, hermanos. Claro que es importante. Mirad por vosotros mismos, versículo 3, Lucas capítulo 17, estamos, hermanos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero ¿cómo debemos de reprender, hermanos? ¿Con el espíritu de qué? De mansedumbre, hermanos. Porque la iglesia de quién es? Es del Señor, ¿verdad? Que Él compró con su propia sangre. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Este es el proceso que uno ve, por ejemplo, en Mateo 18, que hablamos tanto de la disciplina. Y en la disciplina, ¿cuál es el propósito? ¿Excomulgar al hermano como hace alguna iglesia? No, hermanos. Él es restaurar. Nosotros no tenemos la potestad de excomulgar a un hermano a no ser que continúe en el proceso por medio del cual dice Jesús y el cual ni siquiera escucha la iglesia. Pero el propósito de la palabra de Dios, el propósito de Dios, de Jesús, es que nosotros podamos, ¿qué? Perdonarle. Miren lo que sigue a continuación. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hermanos, dice Pablo, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. ¿A quién le habla Pablo? A los espirituales. Amén. A los que han alcanzado cierta, ¿qué? Cierta madurez en la iglesia. ¿Es importante la madurez, hermanos? Amén. Es importante. ¿Es importante el conocimiento? Amén. Hay personas que no les gusta la doctrina, hermanos. Hay personas que no quieren que uno predique la doctrina, sino de historia tras historia, chiste, ¿verdad? Y predicaciones que necesitamos el conocimiento, porque sin el conocimiento nos arrastra, hermanos, una herejía. ¿A usted no le ha pasado que en la calle usted está evangelizando y alguien sabe más que usted? A mí no ha pasado. ¿Cierto que sí, hermano? Nos ha pasado. Y uno dice, ¿por qué? Ay, voy a llamar al hermano tal vez, voy a llamar a que venga y me ayude. Tenemos que ser nosotros también, estar y tener la capacidad, ¿verdad? Como la tenía Priscila y Aquila. Como la tenía Pablo, dice la escritura que era poderoso en las escrituras. Y como lo eran diferentes personas en el primer siglo. Los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban, ¿qué? Las escrituras. Las escrituras. Pero las estamos escudriñando cada primer día de semana. Y de lunes a, yo hablaba con un hermano esta tarde, de lunes a sábado, y más en este país está viendo el fenómeno del trabajo, hermanos. Y la palabra habla que el que no trabaja, que no coma, pero nos estamos olvidando de los servicios del Señor. Nos estamos olvidando de venir a escuchar su palabra. ¿Dónde está el resto de los hermanos, por ejemplo? ¿Dónde está el resto? Yo sé que hay cosas que se nos escapan de las manos,
Pero de verdaderamente necesitamos estar delante del Señor, hermanos. No Amén. estoy equivocado, hermanos. Necesitamos estar. Amén. Necesitamos crecer. Necesitamos ser la luz del mundo, hermanos. Necesitamos llevar ese mensaje aún a nuestras familias, a las cuales no han recibido el Evangelio. Entonces, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, puedo ser yo. La palabra me dice, ustedes que son espirituales, a la iglesia, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, es decir, teniendo cuidado de no caer. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Santiago, hermanos, el texto que tenemos aquí, 5:19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, ¿qué? Un alma, y cubrirá multitud de pecados. Si usted tiene la oportunidad de visitar a una persona que no ha venido a la iglesia, que se ha ausentado por meses, es una promesa del Señor. El que haga volver a un hermano, ¿de qué, hermanos? El que haga volver al pecador, perdón, del error de su camino, va a cubrir multitud de pecados. Versículo 4 para ir cerrando en Lucas capítulo 17, hermanos. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. ¿Qué es lo que se infiere? ¿Qué es inferencia, hermanos? ¿Quién me ayuda? Un concepto por inferencia. ¿Qué se infiere en el texto? ¿Lo que está qué? Lo que está implícito en el texto. Por inferencia, ¿qué entendemos nosotros? Que el significado de lo que viene diciendo el texto o está implícito, o es positivo, o es negativo. ¿Me hago entender? Jesús está diciendo, si 7 veces al día pecare contra ti, es hermano, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué es lo que está implícito? ¿O qué es lo que se infiere? Arrepentimiento de la persona. Por eso algunos de ustedes pueden decir, pero en Hebreos también dice que el que peca y peca y peca deliberadamente, ¿qué dice? Que no quedará más que, sino un juicio, que ha de devorar a los adversarios. Sí, eso es cierto, amén. Pero el punto que está hablando aquí Jesús es una persona que ¿qué? Que se arrepiente. Si hay una persona en la iglesia de Cristo, si hay una persona en cualquier iglesia de Cristo local, que viene con el arrepentimiento, aún ya ha pecado contra usted, y ustedes ven que esa persona está verdaderamente llorando, ¿verdad? Está clamando, perdónenle. Porque cuando uno perdona, hermanos, verdaderamente volvemos a ser ¿qué? Discípulos del Señor. Amén, hermanos. Nosotros no podemos decir somos discípulos. Nosotros no podemos decir servimos a Dios. Somos cristianos. Si verdaderamente uno no perdona a los demás. 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento. Perdónale. ¿Por qué no le puedes perdonar? Porque a veces el corazón está tan duro como una piedra. Yo no perdono a ese hermano. Yo no la quiero ni ver, no lo quiero ni ver ni en pintura. Esas expresiones se han dicho, hermanos. Yo las he escuchado. Yo no. Si esa persona va, si esa persona predica, si esa persona está ahí, yo no voy. Y uno dice, wow, corazón está duro como una roca. Pero el Señor, hermano, nos está agarrando el corazón y lo está moldeando. Amén. Lo está moldeando, hermanos. Mateo capítulo 18, 21, 22. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y parece ser, hermanos, que la costumbre judía, bueno, esto es un paralelo cruzado en teología. Algunos creen que de las 7 veces que se matare a este hombre llamado Caín, Lamec también lo iba a matar 7 veces. Parece que es una referencia cruzada del Antiguo Testamento, una interpretación. No quiero entrar ahí porque es profundo. Pero le dice, Señor, ¿cuántas veces? ¿Por qué Pedro sabía el número 7? Porque era judío. Y porque la costumbre judía, probablemente ellos perdonaban hasta 7 veces. Ah, si usted hasta 7, le doy hasta 7 veces si usted la hace. Que algunos hoy día hacen eso, estigmatizan a la persona. Si usted la vuelve a... Pero nosotros decimos que no. Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70. ¿Cuánto es 70 veces 7, hermanos? Matemáticos. 490. 490. ¿Usted ha perdonado a su hermano 490 veces? Yo creo que no. Bueno, perdonen, hermanos, si yo les he ocasionado algo, ¿verdad? Pero perdónenme, me faltan 489. O 480. Es una expresión, es una... Creo que esto en teología habla de una exageración.
una exageración, que se conoce como una hipérbole. Hermano, la Biblia está llena de libros de interpretación. Cuando uno las analiza, las ve, usted dice, wow, qué significado tan importante. Entonces es una exageración que nuestro Señor Jesús está diciendo. Hermanos, para ir cerrando, Efesios 4:32, sed benignos unos con otros. ¿Qué habla la benignidad? De ser bondadosos, de ser personas buenas. Si te hieren, dice Jesús, pon la otra mejilla. Si te quitan el calzado, dales también, ¿qué? La túnica. Si te dicen algo, tranquilo, que para eso está el Señor, ¿verdad? Que es el que va a tomar juicio en todas las cosas. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. ¿Será que el Señor nos ha perdonado a nosotros? ¡Wow! ¿Será que el Señor no te perdona todo el tiempo? Sí, te perdona. Entonces yo quiero estigmatizar, yo quiero poner una línea, ¿verdad? Una raya y decir, a este hermano yo no lo perdono, a esta hermana no, yo no la perdono. ¿Y sabe qué pasa? Que hasta se van de la iglesia de Cristo, ¿no? Y van de iglesia en iglesia, van de localidad en localidad, ¿verdad? Y uno dice, increíble que esto pasa en la iglesia de Cristo. Y en cada localidad que llegan, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Entonces lo importante, hermanos, es que el tema del discípulo es tener, ¿verdad? Buscar, dice la palabra de Dios, busquemos la paz y sigamos la paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Buscar la paz, seguir la paz. Necesitamos unidad congregacional, no a la división, no a la inmadurez, no al oponerse a todo, no a la crítica, no a la queja, más al trabajo, más aquí estoy, más en qué me necesitan, más en qué puedo servir. Puedo limpiar las mesas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro para el Señor. Hermanos, definitivamente no es para el hombre, es para el Señor. Es para el Señor, hágalo como quien lo hace para el Señor. Efesios capítulo 4. Versículo 32. Este comentario lo vamos a omitir. Dice, si 7 veces al día o 70 veces quiere decir, no que hay un límite. Porque alguno va a decir, va a empezar a hacer una contabilidad y a colocar, le perdoné tanto, hasta que llega uno. No. Es simplemente, hermanos, no hay ese límite. Se debe de perdonar sin llevar la cuenta. William Burke habla de este texto. Un gran comentarista de las Escrituras en el siglo XXI. Mateo 6, 14 a 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará. ¿Quién, hermanos? Nuestro Padre Celestial. Para llegar a ser discípulos, necesitamos perdonar. ¿Amén? Para llegar a ser hombres que necesitan, ¿verdad? Que necesitamos servirle al Señor de muchas formas, de muchas maneras. Debemos aprender a perdonar. Mas si no perdonáis, yo una vez escuché, hermano, yo no lo voy a perdonar. Yo no la voy a perdonar y yo me voy a ir de la iglesia. Dice, ¿pero por qué? ¿Dónde radica esa respuesta? Es una respuesta que no está tomando en cuenta verdaderamente lo que Cristo hizo por esa persona. Es inmadurez, falta de crecimiento. En vez de ser maestros, y no estoy hablando acá, hermanos, sino muchas localidades de la iglesia de Cristo se miran estas cosas. Y necesitamos predicar mucho del perdón y mucho del discipulado. Pero para poder llegar a ser discípulos necesitamos perdón. Perdonar, amarnos, restaurarnos. ¿Cuántas veces vamos a decir somos una familia del Señor, hermanos? ¿Amén? Somos una familia. Y la familia se ama. La familia está pendiente, la familia se escribe, la familia se visita. Si usted sale a 3, 4 o 5 de la tarde, haga planes y visite a su hermano, usted que tiene carro. Si usted ve que quiere ir a llevar y tomarse un cafecito, haga planes. Si hay un enfermo, haga planes, ¿verdad? Eso es importante, hermanos, porque en esa comunidad es donde crece la iglesia. En ese compartir. ¿Qué era lo que tenían los hermanos en común del primer siglo? Todas las cosas las tenían en común, todas. Hablar de Cristo. Cenar, cuando cenaban hablaban de Cristo. Cuando hablaban, ¿verdad? O ellos entre mismos, ellos se exhortaban, hablaban de Cristo. Pero hoy día, hermanos, nosotros no estamos viendo eso. Hoy en día eso no se ve. Entonces, hermanos, es importante lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, ya con esto cierro, hermanos. Me pasé un poco. El sermón más espectacular de toda la Biblia. Sermón del monte. Jesús dando mandamientos a judíos que no entendían el significado. Esta semana hablaba con mi padre está dando esta serie allá en la iglesia de Cristo Westchester, yo sé que me está viendo. Y en la profundidad de este mensaje, hermanos, es como para predicarse en 2 años. Cada domingo, para predicarse en 2 años. Hablar uno por uno de las cualidades que Jesús le dice
a sus discípulos, oíste que fue dicho en la ley, pero yo os digo, amarás a tu prójimo, hermanos. ¿Es fácil amar al prójimo? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, sí. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades con ese hermano, no se torna nada fácil. No se torna nada fácil. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste fue ¿dónde? En la ley mosaica. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Eso solamente lo hizo Jesús. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? La respuesta es obvia, ninguna. ¿De qué sirve amar a los que nos aman, hermanos? No sirve de nada. ¿No hacen también así? ¿No hacen, también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, hermanos? Este tema es muy bonito y es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente. En el versículo 6 de Lucas 17, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, ya Jesús se va al tema de la fe. Apela al conjunto de doctrinas, de mandamientos, de decretos, de enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pequeñito. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe es bastante baja, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús, los discípulos a Jesús después de escuchar esto? Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. El Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Hermanos, que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude a ser verdaderamente sus discípulos, pero que sobre todo, hermanos, no seamos como esos dos que estaban peleando por ser el primero, sino que seamos como Jesús. Tomemos nuestra toalla, tome su toalla, sírvale a sus hijos cuando llegan de la escuela, ¿sí? Lávenle los pies a su esposa, ¿por qué no? Laven los platos que están sucios, hermanos. Lavemos la ropa, ayudemos, y esposas también, háganle el noche a su esposo, para que lleve bien fuerte al trabajo. Entonces, hermanos, el discipulado incluye muchas cosas, pero necesitamos ¿qué? Perdón y fidelidad al Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y vamos a hacer breves comentarios y preguntas por temas administrativos de la localidad. Tenemos que cerrar pronto, hermanos. Temas y preguntas, hermanos.